Subida al Monte La Verna, agosto de 1224. La Porciúncula ya no era un lugar demasiado tranquilo, pues eran cada vez más los que acudían a ver y hablar con Francisco. Tal vez por eso, en pleno verano nuestro santo decidió ponerse otra vez en camino, en busca de un lugar tranquilo, secreto y solitario, para darse a la oración y sacudirse del polvo del trato con la gente. En la primera quincena de agosto, previo discernimiento del camino a seguir, tomó consigo al hermano León, se despidió de los que quedaban en Santa María y después de darles la bendición con la señal de la cruz, emprendieron la marcha hacia el norte, por la cuenca del Tíber. La primera noche se alojaron en un eremitorio, más allá de Perusa camino a Gubbio. Al día siguiente, una tormenta imprevista y el cansancio les obligó a refugiarse en una iglesia abandonada. Es probable que fuese por el camino a San Sepolcro, que pasaba por la abadía de San Justino. El abad sentía gran aprecio y admiración por Francisco, al cruzarse con él, no dudó en apearse del caballo y entretenerse más de una hora con él, platicando acerca de su vida espiritual. El abad al despedirse, le rogó a Francisco que orase por él. De buena gana lo haré, respondió Francisco. Apenas se alejó un poco del abad, porque acostumbraba a orar cuanto antes por quienes se lo pedían, para no olvidarse, pidió a sus compañeros. Esperadme un poco, que voy a rezar por él, como le he prometido. El abad, que no iba muy lejos, sintió en ese preciso instante que un calor suave invadía su rostro, hasta dejarlo como arrobado. El monje no dudó en atribuir lo sucedido a la poderosa intercesión de Francisco, y durante su vida lo referirá muchas veces como un gran milagro. En alabanza y gloria de Cristo. Amén. Francesco y los ladrones. La tercera noche de viaje descansaron en la ermita de Montecasale, es un lugar rodeado de bosques, en cuya espesura se escondían 3 bandidos que, de vez en cuando, salían a los caminos y asaltaban a los viajantes. Obligados por la necesidad, los ladrones se habían atrevido a bajar a pedir pan a los hermanos, aunque no siempre eran bien recibidos. En cierta ocasión el hermano Juan, guardián de la fraternidad, los había increpado muy duramente. ¿No les da vergüenza, ladrones y asesinos sin entrañas? No les basta con robar a los demás, sino que tienen la desfachatez de venir a comer nuestras limosnas. No merecen ni el aire que respiran, pues no respetan a Dios ni a los hombres. Largo de aquí. Los ladrones se marcharon renegando y enfurecidos. Por eso, aprovechando la visita de Francisco, le informaron al respecto, pidiendo su parecer. Él aconsejó: lo importante es ganar esos hombres para Dios, y lo conseguirán si hacen lo siguiente. Vayan donde viven y llévenles pan y vino donde viven. Extiendan un mantel en el suelo y sírvanles con humildad y agrado. Después háblenles de Dios y ruéguenles que se comprometan a no hacer daño a nadie. Los hermanos prometieron hacerlo de ese modo. En alabanza y gloria de Cristo. Amén. San Francisco y el brote del agua. A la mañana siguiente, debido a una mala noche sin dormir, San Francisco apenas se tenía en pie, sus compañeros pidieron ayuda de un labriego, para que viniera con un jumento a la verna. Cuando éste supo de quién se trataba, aceptó gustoso y yendo ya de camino se le acercó para preguntarle: ¿Eres tú ese Francisco, del que todos hablan? Sí, soy yo, respondió él. Pues, procura ser tan bueno como la gente cree que eres, sentenció el labriego. Y no hagas nada contrario a lo que todos esperan de ti. Impresionado por la sencillez y el afecto de sus palabras, el santo se acercó a él, se inclinó para besarle los pies. La subida al monte era cada vez más insoportable por el calor, sobre todo para el campesino, quien se encontraba fatigado y muy sediento. Compadecido de él, Francisco se acercó al burro y se puso a orar de rodillas, con los brazos en lo alto. Al cabo de un rato dijo al campesino, indicándole un lugar entre los matorrales: vete allí enseguida, y encontrarás agua, el Señor la ha hecho brotar para ti.
El hombre fue y pudo saciar su sed en un manantial que brotaba de la roca, el cual, a decir de Fray Tomás de Celano, nadie después fue capaz de hallar. En alabanza y gloria de Cristo. Amén. La bienvenida de las aves a San Francisco. Dando gracias a Dios prosiguieron la subida. Poco antes de alcanzar la base de la cresta rocosa que corona el monte de la Verna, se detuvieron a descansar un rato a la sombra de una encina. De repente, mientras Francisco contemplaba la disposición del lugar, se vio rodeado por una multitud de pájaros de toda especie, que le manifestaban su alegría con sus trinos y batiendo las alas. Ante la admiración de sus compañeros, algunas aves incluso se posaron sobre Francisco, lo que le hizo exclamar, muy contento: «Creo que al Señor le agrada que hayamos venido a este monte». En alabanza y gloria de Cristo. Amén. Demos buen ejemplo para el buen sustento. Nuevamente emprendieron su viaje y llegaron enseguida a un repecho cercano a la cima, donde unos pocos hermanos, no más de 2 o 3, vivían en un pequeño eremitorio. Su dueño era el conde Orlando, que había ofrecido el lugar a Francisco 11 años antes. Este apenas supo de la llegada de Francisco se alegró muchísimo, y a la mañana siguiente subió con un nutrido acompañamiento a visitarlo y a llevarle de paso algo de pan y comida. Por su parte Francisco le agradeció la donación de aquel lugar tan hermoso y le rogó que mandara hacer una choza para él al borde de un pavoroso precipicio, pues le parecía un lugar apropiado para la oración. El conde tomó aparte a los religiosos y se ofreció para abastecerles de todo lo necesario, de modo que pudieran dedicarse a la oración libremente y sin preocupaciones. Francisco, sin embargo, cuando se quedaron solos, los exhortó a no tener en cuenta el generoso ofrecimiento del conde y a no ofender de ninguna manera a la dama pobreza. Hay un contrato, les decía, entre el mundo y los hermanos menores. Ustedes le deben buen ejemplo a cambio del sustento, mas, si un día faltaran a vuestro compromiso, el mundo con razón les volverá la espalda. En alabanza y gloria de Cristo. Amén. Francisco y los mensajes de los Evangelios. Francisco añadió: «Tengo intención de quedarme aquí solo, recogido con Dios y llorando mis pecados. No permitan que se me acerque por ningún motivo ningún seglar, respondan por mí. Fray León, cuando lo crea conveniente me traerá algo de comer». Francisco empezó de ese modo su retiro en la celda de la Haya. Al cabo de unos días, queriendo conocer, como otras veces, lo que el Señor deseaba de él, se acercó al altar del eremitorio, puso encima el libro de los Evangelios y oró para que le manifestara su voluntad. Luego tomó el libro, lo abrió, y lo primero con lo que dieron sus ojos fue aquel pasaje donde Jesús anuncia que tenía que padecer mucho. Para que no pareciera casualidad, lo abrió otras 2 veces y fue a dar con el mismo texto u otro semejante, dándose cuenta que iba a seguir padeciendo angustias y dificultades. Pero eso no le preocupó, ni decayó su ánimo, ni temió sucumbir ante el enemigo. Con tal que la voluntad de Dios se cumpliera en él, jamás regateó un sufrimiento o un sacrificio. Esa fue siempre y más alta sabiduría y su mayor aspiración. En alabanza y gloria de Cristo. Amén. San Francisco y su inmersión profunda en la oración. Atraído por las señales que el Señor le había manifestado, y porque el monte le había agradado desde el principio, para que el retiro fuera más riguroso, con la ayuda de Fray León se puso a buscar un lugar más apartado. Francisco pidió a los hermanos que le hicieran una celdilla, al tiempo que les explicaba su propósito: «Quiero pasar aquí una cuaresma, lejos de cualquier ruido y distracción. Ninguno de ustedes debe venir aquí, solo tú, Fray León, lo harás una vez al día, para traerme agua y un poco de pan. Te acercarás a la pasarela en silencio y dirás en voz alta: Señor, ábreme los labios. Si no te respondo, vete enseguida». Esto era porque Francisco al orar, perdía la noción de lo que sucedía a su alrededor y no quería que lo sorprendieran de ese modo.
Francisco pedía señales para saber si el Señor quería que se quedara allí, y entonces un halcón que tenía su nido cerca de la celda, a la hora del rezo de los maitines en la madrugada, lo despertaba con sus ruidos, y cuando él se sentía mal el halcón lo dejaba dormir hasta el amanecer. Fray León acudía cada mañana a encenderle el fuego en una choza donde Francisco solía comer, luego iba a su celda a leerle el Evangelio del día. Cuando estaba enfermo se lo hacía leer a un compañero, pues decía: cuando no puedo oír misa, adoro el cuerpo de Cristo con los ojos de la mente, en la oración. En alabanza y gloria de Cristo. Amén. San Francisco y el hermano Fuego. Uno de aquellos días, vieron al llegar a la celda que el fuego había prendido en ella y las llamas llegaban al techo. El santo, por el gran respeto que sentía por todas las criaturas, en especial por el hermano Fuego, no quiso ayudar a Fray León a apagarlo. San Francisco solo se limitó a rescatar una piel con la que se cubría en las noches, y se fue al bosque. Los hermanos, al ver el incendio, acudieron deprisa, y entre todos lograron sofocarlo. Más tarde, cuando Francisco pudo terminar de comer, confesó al compañero: he pecado de avaricia, pues no he permitido que el fuego devorara esta piel, no la volveré a usar. En alabanza y gloria de Cristo. Amén. Francisco y las tentaciones del demonio. No todo lo que le ocurría a Francisco fueron consuelos en aquel monte lleno de peligros. Recordaba Fray León, que el demonio hacía sufrir mucho a Francisco por las noches, y es por eso que ayunaba con más rigor a pan y agua y pasaba noches en vela en continua oración. Un día le faltó poco para despeñarse por el precipicio, mientras buscaba un lugar más recogido para orar. Ese día una de las piedras cedió, y a duras penas consiguió salvarse, agarrándose de una roca. Francisco no dudó en atribuir lo ocurrido a una acción diabólica. Dios lo había dispuesto, así como señal de que en aquel monte habría de renovarse su pasión. Impresionado por tal revelación, Francisco corrió a refugiarse a su celda, y empezó a sentir con mayor frecuencia e intensidad la dulzura de la contemplación. En alabanza y gloria de Cristo. Amén. San Francisco pregunta: ¿quién eres tú y quién soy yo? El 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Una noche de luna llena fue Fray León a rezar maitines con San Francisco a la hora acostumbrada, mas este no respondió a la contraseña. Entre preocupado y curioso, cruzó la pasarela y entró a su celda sin hacer ruido. Al no verlo allí lo buscó por el bosque, hasta que oyó su voz. Lo encontró arrodillado en un claro, entre la espesura, con el rostro y las manos levantadas, sin dejar de repetir: ¿quién eres tú, mi Señor, y quién soy yo, gusano despreciable e inútil siervo tuyo? Muy sorprendido, Fray León se acercó para mirar hacia donde miraba Francisco y vio bajar y posarse sobre él una luz bellísima y deslumbrante de la que salía una voz. Sintiéndose indigno de estar cerca, se retiró sin hacer ruido, pero sin dejar por ello de seguir observando. Ya se volvía seguro a su celda, satisfecho por lo que había visto, cuando Francisco oyó sus pisadas sobre las hojarascas. «¡Alto ahí, hermano! ¡Detente! ¿Quién eres?», le gritó. «¿Eres tú, hermano Ovejuela? ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿No te tengo dicho que no me andes espiando? Dime, por obediencia, ¿qué has visto?». Temblando de miedo, Fray León le contó todo, pidiéndole perdón de rodillas y con muchas lágrimas, y Francisco, viendo que el Señor le había permitido ver y oír algo, decidió contarle con detalle lo sucedido. En alabanza y gloria de Cristo. Amén. San Francisco y los tres dones. Luego de aquel encuentro que vio Fray León, Francisco le dijo: «Aquella llama luminosa que viste, el Señor me hablaba y me pedía que le ofreciera tres dones. Yo le respondí que todo era suyo, que solo poseía el hábito y los calzones, y aún eso era suyo. Entonces él me hizo buscar en el pecho y encontré 3 bolas de oro.
3 veces me lo pidió, y otras tantas encontré una bola y se lo ofrecí. Luego me arrodillé 3 veces, bendiciendo y dando gracias a Dios por haberme dado algo que ofrecerle. Comprendí enseguida que las 3 bolas significaban los votos de obediencia, pobreza y castidad, que el Señor me ha concedido cumplir irreprochablemente. En alabanza y gloria de Cristo. Amén. San Francisco y las alabanzas al Dios Altísimo. Un día Francisco llamó a Fray León y le dijo: Hermano Ovejuela, tráeme papel y tinta, que quiero escribir unas alabanzas que he compuesto para dar gracias a Dios por los beneficios que me ha concedido. Y compuso estas alabanzas. Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo. Tú eres Rey omnipotente. Tú eres Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de los dioses. Tú eres el bien, todo el bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres amor, tú eres caridad. Tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia. Tú eres belleza, tú eres seguridad, tú eres paz. Tú eres gozo y alegría, tú eres nuestra esperanza. Tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres toda nuestra riqueza. Tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres protector, tú eres nuestro custodio y defensor. Tú eres fortaleza, tú eres refugio. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fe. Tú eres caridad, tú eres nuestra dulzura. Tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor. Dios omnipotente, misericordioso Salvador. En alabanza y gloria de Cristo. Amén. San Francisco y la bendición que le dejó a Fray León. Luego de escribir las alabanzas dio la vuelta al pequeño trozo de papel y escribió esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su faz y tenga misericordia de ti. Vuelva su rostro a ti y te dé la paz. El Señor te bendiga, hermano León. Debajo de la bendición dibujó la tau con la que solía firmar sus escritos. Por último, entregó el papel a su compañero, diciéndole: Hermano Ovejuela, toma este pliego y consérvalo cuidadosamente hasta el día de tu muerte. En alabanza y gloria de Cristo. Amén. Los estigmas de San Francisco. Una mañana, próxima a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, Francisco vio un ángel que le dijo: Vengo a confortarte y a avisarte que te prepares y dispongas con humildad y paciencia para recibir lo que Dios quiera hacer en ti. San Francisco respondió: Estoy preparado para soportar pacientemente todo lo que mi Señor quiera de mí. Dicho esto, el ángel desapareció. Llegó el día siguiente, o sea, el de la fiesta de la cruz, y San Francisco muy de mañana, antes de amanecer, se postró en oración delante de la puerta de su celda, con el rostro vuelto hacia el oriente, y oraba de este modo: Señor mío Jesucristo, hazme experimentar el dolor que tú sentiste a la hora de tu pasión y también, en la medida de lo posible, aquel amor sin medida en que tú ardías cuando te ofreciste para sufrir tantos padecimientos por nosotros pecadores. Era aún de noche, cuando de repente Francisco vio bajar del cielo a un serafín con 6 alas de fuego resplandeciente. 2 alzadas sobre su cabeza, otras 2 desplegadas para volar, y los 2 restantes cubriendo su cuerpo. Tenía la apariencia de un hombre crucificado. Envuelto en la mirada bondadosa de aquel ser sentía un gozo inmenso y una alegría desbordante. Cuando terminó la visión se levantó alegre y triste a la vez, comenzaron a aparecer en sus miembros los signos de los clavos tal como los había visto en el crucificado. Sus pies y manos quedaron atravesados en su mismo centro por unos clavos cuyas cabezas redondas formadas por su propia carne sobresalían de las palmas de las manos y del empeine de los pies, mientras por el lado contrario aparecían las puntas, como retorcidas y machacadas. Asimismo su costado derecho apareció como traspasado por una lanza, con una llaga sangrante que le manchaba la túnica y los calzones.
En alabanza y gloria de Cristo. Amén.